Cuando termina un año o cuando cumplimos años, por lo común lo que la gente nos dice es que se cumplan todos tus deseos, ¿no? Es el deseo justamente. Gracias, Eduardo, querido. Es el deseo de aquellos que nos quieren, que desean nuestro bien, de que seamos felices, de que tengamos éxito en la vida. Entonces, ¿qué nos dicen? Deseo que este año se cumplan todos tus deseos. Y no está mal, no está mal. Ahora, este tema de los deseos lo trabaja muy bien el capítulo 4 de Santiago. Y la pregunta es, ¿vos qué deseas para tu vida? ¿Cuáles son tus deseos? Yo creo que todos tenemos deseos. Vivir, no sé, mejor, hay cosas que yo ya por más que la desee no van a cambiar, es lo que hay, esto es lo que va quedando, pero bueno, tenemos muchos deseos para la vida y en las diferentes etapas de la vida tenemos deseos. Y Santiago trabaja este tema de los deseos y justamente habla que nuestros deseos deben estar sometidos a Dios, a la voluntad de Dios, para que tengamos éxito y felicidad en la vida. Y lo contrario es, que plantea Santiago, es cuando mis deseos no están alineados con la voluntad de Dios, sino con lo que a mí me parece, lo que yo necesito, lo que yo quiero, o sea, con mis pretensiones. Entonces ahí se genera, ¿vieron como cuando a veces llegamos a una encrucijada de caminos? A mí me pasa siempre. Como dije, después de mi esposa y mi familia, lo más importante en mi vida es el GPS. Porque me pierdo siempre, mis hijos lo saben, los que me conocen lo saben. Puedo ir 10 veces a un lugar y 10 veces me voy a perder. Así que bueno, me acuerdo que venía de lo de mi cuñado ahí en Mendoza y tenía que volver para Capital. De repente veo bienvenidos a Chile. Se había agarrado para el otro lado. 10 veces le pregunté a mi cuñado, ¿cómo salgo? Me dice, salís por acá derecho, me llevó hasta con la, seguí por acá derecho, vas a ver que hay como un águila, un coso, no sé qué era. De ahí agarrás a la derecha y salís. Agarré a la izquierda. Llegué al águila y dije, ¿para la derecha o para la izquierda? Y es así, siempre me meto donde no me tengo que meter. Así que el GPS me solucionó la vida. La última vez que fui a Mar del Plata, hace unos años, con Lili, ya llegó un punto, digo, nos pegamos la vuelta. Fui 50.000 veces a Mar del Plata, pero terminamos en La Plata, no en Mar del Plata. Ahí el viaje de Hudson me fui para cualquier lado. Hudson, como le quieran decir. Así es, bueno, así es la vida, tenemos que tomar decisiones. Y a veces llega esa encrucijada y decimos, bueno, esto es lo que deseo para mi vida, deseo estas cosas, pero ¿por qué camino tomo? ¿Por el camino del sometimiento a la voluntad de Dios o por el camino de lo que a mí me parece y de lo que yo creo que necesito? Y ahí en Santiago capítulo 4 podemos leer algo muy interesante sobre cómo trabaja el autor guiado por el Espíritu Santo este problema. Y dice así el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden, y piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos cela, es un celo santo, un celo basado en el amor de Dios para con nosotros. Pero Él da mayor gracia, o nos ayuda con su gracia, o nos proporciona su gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego vamos a leer el resto de los pasajes que faltan. Es muy interesante porque la felicidad está muy asociada al deseo. Aristóteles decía que el logro máximo, el objetivo máximo de la vida del ser humano es ser feliz. Y para poder ser feliz, él consideraba que la felicidad estaba a través de la evolución personal y esto a través de la razón.
Nuestro querido amigo, que lo hemos leído muchas veces, Epicuro, un filósofo 300 años antes de Cristo, él tenía un concepto distinto de Aristóteles. Él pensaba que la felicidad era el objetivo máximo que todo ser humano puede tener. Era el propósito, era el alfa y el omega. Pero tenía unos conceptos un poco distintos, mientras que para Aristóteles la felicidad se lograba a través de la razón. Para Epicuro era la forma de conseguirla a través justamente de satisfacer los deseos, no sufriendo dolor y tampoco ningún tipo de conflicto mental. Para Epicuro no había cielo, no había infierno, no había más allá, todo se terminaba en esta tierra. El alma más que etérea era una composición atómica. O sea que cuando se terminaba la vida en este mundo, se terminaba todo. Entonces el concepto de los epicúreos era justamente esto: viví la vida, viví hoy, tan de moda en este momento, ¿no? Disfrutá de la vida, tratá de no experimentar ni el dolor ni el rechazo. Ahora, el concepto de bien y mal para Epicuro era justamente, estaba en función de las necesidades personales. O sea que era totalmente subjetivo. O sea, algo era bueno o malo, una actitud, un valor o lo que fuere, era bueno o malo en la medida que satisfaga mis necesidades, que cumpla y cubra mis deseos, que me haga feliz, que me haga exitoso. Ahora, esto lamentablemente se ha traducido como algo que lo vemos constantemente. Esta carrera desenfrenada por lograr la felicidad, y muchos por lograr esta felicidad, este éxito, esta satisfacción, están dispuestos a hacer cualquier cosa. El fin justifica los medios. Ahora, es importante lo que esta disyuntiva que plantea aquí Santiago, porque dice: o nuestra vida está enfocada en los deseos y las necesidades de nuestra naturaleza caída, carnal, o nuestros deseos, nuestros propósitos en la vida tienen como fin principal agradar a Dios. O me agrado a mí mismo o agrado a Dios. Y las dos cosas, cuando yo agrado a Dios, también siento gratificación y satisfacción en mi vida. Es un conflicto, dice aquí Santiago, que produce un conflicto interior. Pero no solo es un conflicto interior, una lucha interior entre querer desear, querer llegar y no llegar, querer poder y no poder, querer tener y no tengo, sino que va mucho más allá, porque me pone en conflicto con los que me rodean. Perdón. Vamos a ver algunas cosas muy brevemente que genera tener una vida dominada por el deseo, una vida enfocada a satisfacer nuestros deseos, lejos de los propósitos y la voluntad de Dios. En primer lugar, genera conflictos. Los deseos, dice Santiago, son como poderes bélicos en potencia, no solo en la lucha interior, sino también en la lucha con los demás. El deseo de dinero, poder, prestigio, gloria, posesiones terrenales, gratificación para nuestros placeres corporales, ese deseo de poder llegar a tener todo eso, hace que a veces nos pisoteemos unos a otros, no pensemos en el otro y hasta estemos dispuestos a hacer mal para conseguirlo. A veces vemos en lo que está sucediendo en Ucrania, ¿no? Por decir uno de tantos lugares. Pero el Señor dijo, ¿no? De dónde se genera el odio, las guerras, los resentimientos, en el corazón de las personas. Y justamente por esta ansia irrefrenable, este deseo egoísta de poder, de gloria, de dinero, y las guerras no solo internas, sino también las guerras entre los países, y mis batallas con los que me rodean muchas veces está porque mi vida está enfocada a lograr mis objetivos, pisoteando a quien tenga que pisotear, dejando de lado a quien tenga que dejar. Lo que importa soy yo, mis deseos, ser feliz. Advierte que si el objetivo de la vida es nada más conseguir mis deseos, lejos de la voluntad de Dios, lo único que me va a generar son conflictos.
Volviendo a los filósofos griegos, que me apasiona leer filosofía griega, Platón escribe: la sola causa de las guerras y revoluciones y batallas no es otra cosa que el cuerpo y sus deseos. Platón decía: la sola causa de las guerras y revoluciones y batallas no es otra cosa que el cuerpo y sus deseos. Cicerón dice: son los deseos insaciables los que trastornan, no solo a las personas, sino a familias enteras, y hasta demuelen el Estado. De los deseos surgen los odios, las divisiones, las discordias, las sediciones y la guerra. El deseo es la raíz de todos los males que arruinan la vida y causan divisiones entre las personas. Las consecuencias de una vida dominada por el deseo son estas, la discordia, la rivalidad, la división. Hermanos, las iglesias se dividen por esto. Las iglesias se dividen por la carnalidad, por querer ser el primero, porque no me escucharon, porque no me atienden, porque no me miran, porque no me consideran, porque yo me considero más que los demás. He visto en tantos años de ministerio tantas iglesias que se han dividido, y creo que de las iglesias que he visto que se han dividido y han sido incontables, aún en la actualidad, no he visto salvo una que se dividió por un problema doctrinal. Y era cuando yo era muy jovencito y había entrado lo que se llamaba la corriente del espiritualismo, que dividía muchas iglesias, ¿no? Pero después, en adelante, todas las iglesias que he visto que se han dividido es por conflictos humanos, es por guerras, por batallas entre las personas, por buscar un nombre, una posición, por dar rienda suelta a la carnalidad, por ponerse ellos por sobre la obra del Señor, por sobre los hermanos. El concepto del Señor es tan distinto, ¿no? El que quiera ser el mayor tiene que ser el menor. He venido no para que me sirvan, sino para servir. Y tengo que mirar a mi hermano como superior a mí mismo. Pero estas divisiones que se producen en familias, en instituciones, también llega a la iglesia. Tengamos mucho cuidado que no seamos los causantes de esto. En segundo lugar, no solo genera conflictos, sino que genera acciones vergonzosas. Dice Santiago 1:14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Comentando este versículo, el comentarista Barclay dice lo siguiente: el deseo llega a ser una pasión dominante, empieza a imaginar maneras para obtenerlo que pueden implicar eliminar a los que se interpongan. Esto puede mantenerse en su mente por cierto tiempo y de pronto de la imaginación pasa a la acción. Y puede que se encuentre dando pasos terribles que son necesarios para la consecución del objetivo de su deseo. Todos los crímenes del mundo empiezan por un deseo que en un principio no es más que un sentimiento del corazón, un pensamiento, pero que abrigado y maquinado a largo tiempo acaba por llegar a la acción. Qué terrible cuando el deseo domina nuestro corazón. Llegamos a hacer cosas que nunca pensamos que iba a hacer. ¿Cuántas veces yo he tenido que decir: Señor, perdóname? Yo no pensé que hubiera podido llegar a esto. Quizás a tratar mal a uno de mis hijos, a mi esposa, tener actitudes que no eran correspondientes, no actuar como el Señor quería que actuara, porque en mi mente, ¿qué hablamos cuando a veces pecamos reiteradamente y caemos en los mismos pecados? ¿Para qué? Para satisfacer nuestros deseos. Dice que esta concupiscencia trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón, como explica muy bien Barclay. Y empieza con un pensamiento, empezamos a analizarlo, a acariciarlo, y llega un momento que eso se concreta en una realidad. Y muchas veces eso nos cuesta sufrimiento, dolor, conflictos, matrimonios rotos, porque somos más importantes nosotros y nuestros deseos que aún nuestros principios bíblicos.
En tercer lugar, no solo genera conflictos, genera acciones vergonzosas, sino que genera un cierre a la puerta de la oración. Dice muy claramente, mira, si ustedes van a pedir para satisfacer sus deseos, no van a recibir. ¿Por qué no van a recibir? Porque piden mal, porque piden para satisfacer sus deseos. Ustedes, al pedir así, están dejando a Dios y su voluntad de lado. Están diciendo, Señor, yo no me interesa lo que vos tengas para mi vida, yo quiero lo que yo considero que es bueno para mi vida, lo que necesito para mi vida, lo que deseo para mi vida. Y mi deseo se somete a mi voluntad y no a la de Dios. La oración debe ser la oración que tuvo el Señor en Getsemaní, no se echa mi voluntad, sino la tuya, sea cual fuere. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Así tengamos que pasar por dolor, por enfermedad, por lo que tengamos que sufrir. Es la voluntad de Dios. Ahora, nosotros y nuestros pensamientos, dice el profeta, son tan distintos de los pensamientos de Dios. Nuestra mente es distinta de la de... El Señor ya sabe nuestro futuro, sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso tengo que alinear mis deseos y mi voluntad con la de Dios. ¿Querés ser feliz? ¿Querés tener éxito? ¿Querés vivir una vida distinta? Alinea tus propósitos, sometete a Dios, pero no con un sometimiento de esclavitud. Qué bien lo haríamos de ser esclavos de Cristo porque lo somos, sino en amor y sabiendo con una conciencia clara que lo que Dios tiene para mí es lo mejor que puede haber. No hay otra cosa. Que los deseos de Dios para mí son superiores a mis deseos para mí. ¿Querés un hogar? ¿Querés una pareja? ¿Querés un trabajo? ¿Qué es lo que querés en la vida? ¿Cuáles son tus deseos? Alinealos con la voluntad de Dios. Sométete a Dios, Señor. Quiero que tus deseos sean mis deseos. Y te puedo garantizar, con muchos años de vida que tengo ya, cada vez me parecen más y me pesan y me duelen. Sobre todo duelen, ¿no? Los años. Mira, más que pesar, no sé eso de que pesen los años, pero que duelen, duelen. Todos los días hay un dolor nuevo. Los que se ríen son los que me comprenden, ¿eh? Son todos los jóvenes de la iglesia. Bueno, muy bien. Y es así. Lo que el Señor tiene para nosotros, sin lugar a dudas, es lo mejor. Genera que se cierre la puerta de la oración. Por eso nunca vas a recibir cuando pedís mal. Tenés que decir, Señor, no quiero esto, quiero lo que vos quieras. Quiero que me des lo que vos me quieras dar. Quiero el trabajo que vos me orientes para tener. Y cuando pedimos el consejo de Dios, Dios nos deja que nos equivoquemos. Y nos guía a través de las circunstancias, a través de su palabra, a través de consejos, a tomar las mejores decisiones. Cuando se cierran puertas, otras se abren. Cuando más de una vez me quedé sin trabajo, dije, ¿y ahora qué hago? Y el Señor abrió puertas mejores. Es así, es tan simple, pero nos cuesta tanto comprenderlo. Genera un cierre a la puerta de la oración. Oremos. La palabra de Dios dice que no sabemos orar como corresponde, que no sabemos orar, porque oramos muchas veces para satisfacer nuestros deleites. Pidamos al Espíritu Santo que nos guíe, que interceda por nosotros y que acomode nuestras oraciones a la voluntad de Dios. En cuarto lugar, genera infidelidad con Dios. Y esto es terrible, porque dice aquí, dice una palabra muy dura, almas adúlteras. Todos sabemos lo que es el adulterio, ¿no? Bueno, lleva la relación de Dios y el deseo y el celo que Él tiene por nosotros al deseo y el celo que debe reinar sanamente dentro del ámbito matrimonial. Cuando hay infidelidad, algo se rompe. Cuando hay infidelidad, a veces se rompe indefectiblemente y se rompe irreparablemente. Creo que lo peor que podemos experimentar en la vida, no solo a nivel pareja, sino en la humanidad, cuando nos defraudan, cuando nos fallan, cuando tenemos nuestras esperanzas puestas en alguien y fracasamos. Cuando nos sentimos que han adulterado nuestra confianza. La palabra de Dios dice
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Lleva la relación con Dios a una relación que tiene su comienzo en el Antiguo Testamento, cuando Israel es considerado la novia de Dios, aquel pueblo, aquella nación que él amó con todo su corazón. Y dice allí justamente Jeremías, nos habla y nos dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así, dice Dios, pecaste contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Y luego este mismo concepto de este adulterio espiritual, ejemplificado con el adulterio físico, Pablo lo toma en el Nuevo Testamento y habla de la relación de Cristo y la Iglesia. Somos la esposa de Cristo. Y el Señor nos cela con un celo santo, no con ese celo enfermizo e imperfecto que a veces nosotros podemos tener por nuestro cónyuge, sino un celo basado en su profundo amor, porque no desea que nos alejemos, que nos apartemos, desea verdaderamente que estemos en una comunión, en una intimidad con Él, al nivel que tendría que ser un matrimonio perfecto. ¿Cuántas veces hemos sido infieles a Dios? ¿Cuántas veces hemos adulterado? Hemos seguido otros dioses. Hemos cambiado los propósitos y los planes de Dios por otros planes. Acá habla profundamente en esta relación y dice, o amás al mundo o amás a Dios. Al mundo. Amás al mundo, sos enemigo de Dios. Tenés enemistad contra Dios. Ahora, sabemos que el mundo no está hablando del mundo en cuanto a la creación, sino está hablando del mundo por ese sistema de valores, ese sistema cultural manejado por el enemigo para destruirnos, en el cual estamos en completa batalla, en permanente batalla, no solo dentro nuestro, sino con el entorno exterior. Es ese mundo que quiere permearnos, que quiere ingresar en la iglesia, que quiere ingresar en nuestra vida, y que me habrán escuchado hablar reiteradamente de esto. Porque a través de la música, de la vestimenta, a través de las redes, a través de la forma de pensar, se está infiltrando en nuestra mente, se está infiltrando en nuestra iglesia. Es todo relativo. Y ya las cosas no son blanco y negro, son grises. Y hay un relativismo que domina nuestra sociedad, pero que lamentablemente entra en nuestra vida y en la iglesia. Ya no estamos viendo tan mal las cosas como Dios las ve. Y eso me preocupa. Me preocupa porque después de tantos años veo la iglesia en general y veo que la iglesia ha perdido el rumbo, ha perdido los principios. Y creo que tenemos que volver, cada uno desde nuestro lugar y desde la sanidad de nuestra iglesia, a volver a recuperar estos principios, a no dejarnos que este sistema del mundo, como dice Romanos 12, nos amolde, sino romper el molde y mostrar que somos diferentes. Los cristianos tenemos que ser contraculturales y cada vez más. Fíjense ahora que un matrimonio heterosexual, un matrimonio fiel, es algo que ya es visto como de modeo. El hablar de la heterosexualidad hoy en día parece que es de otro planeta. Y así te puedo decir un montón de cosas. Y se va filtrando. El mundo y sus deseos son enemigos de Dios. Debemos de luchar cada día por esto. Abrir nuestros ojos. Los dibujos animados. La música que escuchan nuestros jóvenes. Reggaetón, rap, trap. Yo no sé si ustedes como jóvenes escuchan las letras, escuchan lo que escuchan, pero es una barbaridad. Apología de la droga, de la violencia contra las mujeres, de la homosexualidad. Flaco, lo estás consumiendo. O es enemistad con el mundo, o es amistad con Dios. Vos elegís. No podés estar. El Señor lo definió joya. No se puede servir a dos señores, dijo Jesús. O servís a uno o servís al otro. ¿Cuál es tu amo? Continuamos con la última parte para ya terminar. Verso 7
al 10. ¿Cuál es la actitud correcta? Y dice el verso 7, someteos pues a Dios, resistan al diablo y va a huir de vosotros, acérquense a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, aflíjanse, lamenten, lloren, que la risa se convierta en lloro y el gozo se convierta en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La clave de la verdadera satisfacción, de poder encontrar la paz en la vida, es el sometimiento a Dios. Es someter mi vida, mi voluntad, mis deseos, clavarlo en la cruz. Es decirle, Señor, acá está mi vida. Como aquel día que dijimos cuando lo recibimos como Salvador. Señor, acá está, toda tuya. El orgullo demoledor del cual aquí habla, que clama para que dejemos el orgullo y nos humillemos verdaderamente. Quiere literalmente decir ponerse por encima de los demás, es considerarse más que el otro. Y lo terrible que se esconde en el corazón y en la mente de las personas. Y en el fondo puede parecer humilde, puede parecer una persona afable, pero en el fondo se considera más que los demás. Desprecia al otro por considerarlo menor. El orgullo genera la envidia, genera pasiones desordenadas. El orgullo. Y acá la palabra de Dios es bien clara. Lo contrario al orgullo es ser humilde. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él los va a exaltar. Él los va a llevar al lugar que corresponde. Y cuando más me humille, más me va a exaltar. Ahora, esta gente que está dominada por el deseo y que es soberbia delante de Dios, yo anoté nada más 3 razones o 3 aspectos que definen a este tipo de gente, a este orgullo o el orgulloso demoledor, ¿no? En primer lugar, jamás reconoce su propia necesidad. Se admira tanto a sí mismo que considera que no tiene necesidades. Hasta tal punto que no reconoce ninguna necesidad para su vida. Es autosuficiente. Yo no tengo necesidad, lo que tengo lo consigo por mí mismo. No me importa el precio, no me importa lo que tenga que hacer. Es soberbio. Le encanta ser autosuficiente y no tener obligaciones para con nadie, ni tampoco para con Dios. Pero lo más terrible es que tampoco reconoce su propio pecado. Se considera justo, se considera autosuficiente, se considera que no necesita de nada y que lo que está haciendo, como consideraban los epicúreos, es bueno o malo en la medida que me sirva para mis necesidades. Entonces lo que yo haga, en definitiva, está bien, porque yo soy mi propio amo, mi propio juez. Porque lo primero que nos dice que tenemos que saber que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, si nos ponemos bajo su gobierno, bajo su dirección, el cobarde va a huir de nosotros. Tenemos el ejemplo en la persona del Señor Jesús. Cuando fue tentado tan terriblemente y cuando tenía las defensas bajas, cuando estaba agotado, cansado, con hambre, cuando estaba, como diríamos nosotros, casi entregado, en el momento más débil físicamente, el enemigo se acerca. No antes, esperó el día número 40. Que se cumplió la cuarentena, 40. Empezó el lugar en el momento de más debilidad, porque es astuto, sabe cuándo pegar y dónde pegar. Pero ¿qué hizo el Señor? Le contestó con la palabra de Dios. Sometió. Ni siquiera le dijo yo te digo, no. Dios dice en su palabra. Y el diablo se fue, le dejó. Y acá dice que si nosotros nos sometemos a Dios, y resistimos al diablo con la palabra de Dios y la comunión con Dios, es un cobarde, huye, huye. Es un perdedor, porque ya sabe que perdió. Pero nosotros tenemos que aceptarlo y con el respeto debido a Lucifer, a este ángel caído que le debemos tener como creación de Dios, tenemos que pensar que mientras que estemos sometidos a Dios y estemos bajo su gobierno, nada nos puede pasar. Porque es un cobarde.
Y porque no lo vencemos con nuestras armas y con nuestras fuerzas, sino en esa gracia que Dios dice que nos da. Esa gracia que plantea acá que nos ayuda a vivir, nos ayuda a levantar nuestra cabeza cada día. Ese don inmerecido de parte de Dios, de su poder, de su fuerza, de su presencia, que nos levanta, que nos impulsa, aun cuando estamos caídos. Esa es la gracia de Dios. Pero para poder experimentar la gracia de Dios, la victoria en Cristo, tengo que estar sometido a Él. Humilde sabe que tiene, de acuerdo a lo que dice acá, el mayor privilegio. Y el mayor privilegio es tener un acceso directo a la presencia de Dios. Hebreos nos dice con tanta claridad, se abrió un camino nuevo, vivo, a través del cual entramos directamente a la presencia de Dios, sin mediadores, sin santitos, sin vírgenes, sin sacrificios, No, en donde estemos, cuando estemos y cuando lo necesitamos, podemos entrar, dice Hebreos, para recibir ¿qué? El oportuno socorro, la ayuda, en el momento que más la necesitamos. Sabemos a quién recurrir. El que se humilla delante de Dios tiene conciencia de sus necesidades, de que solo no puede, de que no servimos, de que no somos, y que tan solo podemos vivir, existir y tener valor en Él, y en la medida de mi sujeción y mi humillación a Cristo. La humildad es un valor invencible. No hay nada que lo pueda vencer. Los humildes heredarán el reino de los cielos. Y cuando acá Santiago está hablando de esta limpieza, está seguramente pensando en esa limpieza ritual de los sacerdotes. Antes de acercarse al lugar santo, antes de oficiar, debían de lavar para poder servir. Y acá lo toma y dice, miren, si ustedes quieren tener éxito en la vida, si quieren vivir una vida satisfactoria, feliz, con gozo, con propósito, tienen que limpiarse de ciertas cosas. Tienen que liberarse de ciertas cosas que pueden estorbarnos. Y cada uno de nosotros sabe de qué cosas nos tenemos que limpiar. Hábitos que nos esclavizan, vicios, costumbres, actitudes, deseos irrefrenables. Tenemos que limpiarnos de todo nuestro pecado, de todo nuestro pecado. Tenemos que sacar el pecado de nuestra vida. Pero lo importante, dice que Él nos da su gracia. Y que a través de su gracia, del sometimiento a Él y de esta humildad de reconocerme verdaderamente lo que soy, sin tener más concepto de mí de lo que debo de tener, el Señor obra, el Señor me cambia, el Señor me da la victoria y el cobarde huye. Y por último, exhorta a la aflicción, al duelo, que la risa y el gozo se conviertan en lágrimas. Y ahí nos habla de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera contrición. Es ir delante de Dios, es humillarnos, agachar nuestras cabezas y decir, Señor, quizás hasta aquí fui dominado por los deseos. Quizás hasta aquí yo pensé que mis deseos, mi voluntad, mis propósitos para mi vida no eran lo mejor. Señor, me di cuenta de mi soberbia. Me di cuenta que pensé que quizás no te necesitaba, que era capaz hasta para hacer lo que hago. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos que poner toda nuestra vida delante de Dios, humillarnos completamente, decir, Señor, acá estoy, para que vos hagas tu obra en mí, para que vos cumplas tus propósitos, para que vos me marques el camino. Vas a tener éxito en tus negocios, vas a tener éxito en tu vida emocional, vas a tener éxito en todos los ámbitos de tu vida. Porque cada paso que des va a ser un paso de fe guiado por el Espíritu Santo, por el Señor. Cuando yo quiero someter mis deseos, mis necesidades y mi voluntad a mi mente, a mi corazón y a mis propósitos, me equivoco. Cometo errores, caigo, fallo, pierdo la vida. Es el momento de pensar y decir, perdóname. Perdóname por todas las macanas que me mandé. Vamos a terminar con una oración y se termina un año y comienza otro, ¿eh? Y como dijeron anteriormente, muchos desafíos. La cosa está compleja, está difícil, no voy a decírselo yo. Hay guerras, hay conflictos, hay tentaciones, hay desafíos, hay cosas que el enemigo pone para desestabilizar nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra vida.
Humillémonos delante de Dios. Pongamos todo en las manos de Dios. Como digo siempre, aún antes de que el problema surja, Dios ya tiene la solución. No queramos ser Dios en nuestra vida, dejemos lo que sea Él.